Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. Pues muy buenos días. Hoy tenemos una casa llena de gente bonita en este programa de Encuentro Sustentable de este sábado. Estamos muy emocionados de contar con un grupo nutrido de nuestras psicólogas en el consultorio C7 Salud Mental. Y bueno, pues mientras se va sumando Cheli, que acaba de entrar al programa, yo voy a agradecer a nuestra casa Promo Estéreo, a RIN Central, que nos permite tener los micrófonos cada sábado con estos programas que nos van enriqueciendo y sobre todo, más allá de la riqueza que podemos tener aquellos que están afuera, la riqueza que nosotros dentro del programa vamos teniendo, porque el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos 4 años, que tiene que ver con entrevistas maravillosas a gente especializada en temas de que tienen que ver con medio ambiente y también con la salud mental, nos han permitido seguir cuestionándonos, nos han permitido seguir investigando, averiguando, viendo cómo vamos encontrando las respuestas para preguntas que ustedes nos hacen. Y nosotros también nos hacemos muchas veces, como que nos quedamos con la duda de ciertas cosas. Entonces, este es un programa de aprendizaje, tanto para los que están afuera y para los que están aquí adentro. Bueno, pues muy buenos días a todos. Cheli ya se unió al programa. Ella ya le tocará después empezar a decir lo que le toca, porque ella es la que presenta el programa. Pero bueno, ya le tocará despedirlo. En fin, hoy vamos a días a todas. Hoy puras mujeres, qué bonito. Hoy, y en un ratito se va a tratar de conectar Horacio de su casa, o sea que vamos a tener un hombre que siempre es lindo tener esa energía masculina dentro de los grupos femeninos que le da una riqueza enorme. Pues bueno, el tema de hoy, tenemos a Verónica, tenemos a Norma, a Claudia, ¿no? Todas son terapeutas del consultorio C7 Salud Mental. En esta abordaje del día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es importante debido a pues, que tenemos un volcán en la Ciudad de México que está haciendo lo propio, ¿no? Avienta sus fumarolas, pero también avienta sus piedras, pero también va generando un caos en la parte emocional hacia los ciudadanos de la Ciudad de México que va sumando al estrés que va cargándose en cuanto a otros temas también. Entonces aquí, el día de hoy vamos a tocar un poco qué es lo que pasa, ¿no? Con todas estas situaciones que tienen que ver con la naturaleza, que son inevitables, que forman parte del mundo en el que habitamos y que por alguna razón el ser humano, sobre todo en los últimos 50 años, ha empezado como a desvincularse de este tipo de cosas. Y aquí vamos a empezar y a esto me refiero. Desvincularse desde el punto de vista de hay algo que nosotros tenemos en nuestra paquetería defensiva para poder atacar este tipo de fenómenos en nuestras vidas. Y sin embargo, algo pasa hoy en día que ya ni siquiera podemos contar con eso para hacerle frente. Aquí voy a empezar contigo, Claudia, un poco, porque además, pues con la experiencia propia, Claudia le ha tocado una cantidad de temblores que ahí les encargo en su edificio. Le ha tocado vivir la experiencia de lo que es estar en una situación de no poder bajar, etcétera, etcétera, y lo que eso va generando al estrés cotidiano. ¿Cuál es la diferencia, Claudia, entre este estrés que se genera por situaciones que tienen que ver con cuestiones que son inevitables, ¿no? Como los temblores, las erupciones y el estrés que se genera debido a las cuestiones emocionales? ¿Cuáles crees que podrían ser como para empezar a arrancar el programa? Gracias, Clau. Buenos días. Mira, pues aquí el tema es interesante. Ahorita que pusiste el ejemplo, ¿no? de los temblores dentro de un edificio, porque estás conjuntando dos cosas que parecieran contradictorias. Tú estás hablando de un fenómeno natural, ¿no? Que son los temblores, ahora la erupción del volcán, son desastres naturales que como tal no tendrían por qué ser desastres, ¿no? Es un fenómeno
natural y cuando uno convive y está en contacto con la naturaleza, lo entiendes como un fenómeno, así es, y no tendría por qué ser un desastre. Cuando estás en esta vinculación con la naturaleza, entonces tienes mayor conciencia de lo que es estar en una situación, en una zona sísmica cerca de un volcán, pero cuando empieza a haber esta desconexión, entonces la cosa cambia y esto es lo que ya genera el estrés, porque se hace como incompatible el que estando en una ciudad tan sísmica viva uno en un 9º piso, ¿no? Cuando sabes los riesgos que conlleva, o si estás en una zona de erupción volcánica y hay poblaciones que ya están ahí, ¿no? O sea, no tendríamos por qué hablar ni siquiera de rutas de evacuación cuando la gente sabe que es un volcán activo y sin embargo vive ahí. Ahí se ve reflejado esto. Entonces, a la hora de que uno vive este estrés, que al final de cuentas pues es un estrés, te olvidas del fenómeno natural, te desconectas, no estás entendiendo que es un temblor, tú estás pensando en que el edificio se va a derrumbar y de ahí pues se conecta con todo lo demás, la muerte, etcétera. Ya no hay esa conexión con el fenómeno que debería de ser un fenómeno natural. Pareciera entonces que los seres humanos, debido a esta desconexión con la naturaleza, hemos creado hábitats o espacios que nos generan, ¿no?, más estrés del necesario. O sea, pareciera que algo nos pasó en algún momento de la historia, que el pensar o creer que éramos mayores o que éramos los dueños del planeta o que teníamos la capacidad de poder contrarrestar cualquier cosa, ¿no?, como estos seres humanos invencibles, ¿no?, nos fue colocando en esta situación de ponernos en riesgo. O sea, es contradictorio, pero además es como absurdo. O sea, me parece completamente absurdo. No sé, Chely, ¿tú cómo observas o cómo escuchas esto que dice Claudia? Mira, estoy de acuerdo en que al final todo lo que ustedes han planteado con el tema mental, ¿no? O sea, cuando algo te activa, ¿no? Un temor, pues te nublas. O sea, el cerebro funciona de una manera completamente distinta y tiene que ver, desde mi punto de vista, no solo con las vivencias hoy por hoy, sino también como con todo este ruido que tenemos alrededor. O sea, creo que también hoy los temores o muchas de las cosas que nos hacen reaccionar no solo tiene que ver con algo que sí traemos nosotros por un antecedente, sino por el mismo ruido que metemos por todo lo que se escucha, por lo que vemos, como estamos sobreinformados y pues yo no sé si quepa la palabra sobrealterados, no sé cómo decirlo, porque es tanta la información e imágenes, ya no son las que yo tengo o lo que me representa, ¿no? O sea, porque creo que hay momentos en los que, no sé, estoy pensando desde la infancia y lo que te va llegando, o estos ejemplos que te ponen de que si tú dices casa, pues en teoría todos sabemos lo que es una casa, pero si todos la dibujamos o decimos cómo es, descubres que hay infinitas opciones de casa, ¿no? Y el concepto tiene la relación, pues, con lo que nosotros hemos ido construyendo. Pero ahora, desde el punto de vista, creo que lo construimos no solo con nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestro entorno, sino aparte con todo el ruido que hoy por hoy la tecnología te lleva a la mano. Digo, está increíble que este fenómeno hoy también se esté apreciando desde, hablando del volcán, ¿no? No de un temblor, desde esta parte pues maravillosa, ¿no? O sea, de la naturaleza, o sea, ver estas fotografías de tantos ángulos, ver cómo pues la naturaleza es imponente y es maravillosa y tiene una razón de ser y está viva, ¿no? Te permite ver pues como este lado positivo, pero al mismo tiempo te genera esta incertidumbre, este temor y demás, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy sería muy importante ser como muy conscientes de qué me detona esta emoción, o sea, conectar con lo que me sucede en mi cuerpo, pero qué tanto está provocado por la realidad, por lo que realmente me detona en mí, por un temor, no sé si quepa la palabra genuino o real, ¿no? Porque tiene que ver con lo que me pasó. O sea, alguien que le mordió un perro, pues cuando ve un perro, efectivamente puede reaccionar distinto a quien no nos ha mordido, ¿no? Lo mismo sucede en este caso, pero ¿cuál temor es construido por la mente por todo lo que conlleva? Digo,
Es como lo que yo creo, y aquí tengo pues 4 super expertas que seguro sabrán responderme si es real que ahora estamos más angustiados por tanto ruido que hay alrededor o sigue siendo genuino, no lo sé. Es como lo que se me viene a la mente. Ya vi la cara de Clau. ¿Ves, Clau, lo que también sucede cuando las de a pie que no sabemos nada de salud mental preguntamos o decimos? Claro, y además te voy a decir una cosa, hoy en día nosotros vimos hace poco en una escuela un tema que tiene que ver con el ecoestrés, o sea, el estar observando y viendo todas estas noticias que tiene que ver con el cambio climático, de hecho ya hablamos de eso aquí en este programa, nos va generando una situación emocional que no nos permite estar. Ese es el problema, o sea, que es la tal carga la que tenemos alrededor de nosotros que no nos permite poder tener una vida placentera y plena, porque todo el tiempo nuestra cabeza nos está llevando, ya se va a acabar el mundo, la situación está terrible, esto es espantoso, y entonces los jóvenes, desde que son muy pequeñitos, los niños y los jóvenes, van recibiendo toda esta información, como tú estabas diciendo, generando factores estresores que no les permiten poder tener una vida plena. Sin embargo, creo que el punto que tocó Claudia también es muy importante. No solamente está toda esta información que está allá, sino lo que nosotros hacemos, que también nos impulsa a tener este tipo de situaciones emocionales, pues que digo, yo lo percibo como algo profundamente complicado, ¿no? ¿Por qué vamos a construir edificios, como bien lo decía Claudia, en una ciudad que sabemos que tiene los movimientos telúricos, que esto no es nuevo, digo, hemos vivido muchísimos, y seguimos haciendo y construyendo rascacielos cada vez más altos? De hecho, la oficina donde está nuestro consultorio es uno de los edificios más altos de la Ciudad de México. Ya en algún momento a Claudia, yo estaba abajo, le tocó vivir un temblor arriba. Los edificios además tienen estos gatos hidráulicos que hacen que se muevan más tiempo, entonces hay un nivel de estrés mayor. O sea, pareciera que no conforme con todo lo que está pasando, nosotros nos encargamos de ponerle o de ir metiéndole un poquito más al fuego. No sé, vamos a ir con Norma. ¿Vas, Normis? Hola, buenos días a todos. A mí me viene a la mente esta parte hablando de esta desconexión, cómo efectivamente poblaciones a lo mejor vulnerables, viví 20 años en Cuernavaca y la naturaleza protesta de la gente que empieza a sentarse incluso cerca del vaso de una presa. Y en época de lluvias se desborda y se lleva absolutamente todo. Es como si la naturaleza nos dijera, hey, este es mi espacio, respétenlo, o sea, por aquí paso yo, y entonces, en lugar de prevenir que esto puede suceder, porque evidentemente va a suceder, porque están viviendo adentro del vaso de una presa, eso se va a desbordar y se va a llevar absolutamente todo. Igual, en esto que hablaban de los temblores, a mí no me han tocado los temblores fuertes, afortunadamente. O sea, sí he estado aquí en México, el del 85 sí me tocó en un cuarto piso, pero yo sentía como que se mecía el edificio y no me preocupó tanto. Pero volviendo a este tema de la desconexión, sí es como, al cabo que no pasa nada y puedo estar asentada aquí o puedo estar asentada en las faldas del volcán. También me tocó esta lluvia hace muchos años del Popo, en Morelos, que los coches amanecían llenos de ceniza. Y estábamos en Cuernavaca, a muchos kilómetros del Popo. No quiero pensar cómo era la situación para los que estaban ahí en las faldas del Popo, respirando toda esa ceniza, esperando a que esto literal explotara, y el estrés que esto generaba, yo no sé si es una falta de conciencia, si es desconexión, si es falta de cuidado con uno mismo, si es que, ¿no? O sea, son como muchos temas que están alrededor de este estrés y, bueno, cada persona reacciona diferente al estrés, ¿no? Hay quien empieza en actividad frenética y dice, voy a proteger un poco mis cosas, y creen que poniendo un plástico, pues la ceniza ya no les va a llegar y no van a tener ningún otro efecto. Pero la realidad rebasa todas esas cosas cuando vives literal al filo del peligro, ¿no? Vivir a las faldas de un volcán o en un vaso de una presa es vivir en el hilito,
literal, ¿no? Y mira, ahí podríamos tocar, y aquí tendríamos que traer también pues, algún sociólogo que pueda explicarnos un poco los fenómenos que tienen que ver con la migración y estos asentamientos irregulares que han tenido en muchos países, sobre todo en los países más pobres, las poblaciones cuando no tienen ingreso para poderlo hacer. Antes de darte la palabra a ti, Chely, nada más quería preguntarle a Vero algo que tiene que ver un poco con esta mirada desde la parte psicológica, para ti, Vero, para darle la voz a todas y luego ya nos seguimos con la plática. Tú, de eso que escuchas, ¿cómo lo recibes? Fíjate, Clau, estaba ahorita escuchando las intervenciones de todas y vivir en ciudades grandes donde tienes todos los servicios, tienes el asfalto, tienes poco contacto con la naturaleza y con los animales, todo lo que es la flora y la fauna, simplemente o vas al parque o no estás en contacto con ellos. Nos desconecta mucho del proceso natural que tienen las cosas. ¿Cuántas veces o cuántos de nuestra audiencia pueden salir a ver un amanecer o a ver un atardecer rodeado de árboles? O en el mar, ¿no? Son muy pocos. Más bien nuestro paisaje son edificios. Y cuando no entendemos los procesos naturales, se nos dificulta hacer frente a los procesos naturales que vivimos en nuestras relaciones, en nuestra comunicación, en nuestra etapa de vida. ¿Cómo entender lo que está pasando con el popo? ¿Cómo entender lo que está pasando, por ejemplo, en época de lluvias, cuando los ríos vuelven a tener agua, vuelven a tener cauce? La mayoría de nuestros ríos ya están secos. ¿Cómo entender que vuelve a salir la vida y que lleva un tiempo esto? Cuando hoy puedo tomarme una pastilla y me quité el dolor de cabeza, en lugar de entender qué está pasando con ese dolor de cabeza, qué me está diciendo a mí, qué estoy viviendo en este momento, para poder hacerle frente. Y esa es la maravilla del proceso natural o de estar en contacto con la naturaleza, que nos lleva a entender que es paso 1, 2, 3, 4, sin entrar a etiquetar. Está en la etapa 1, por eso se comporta de esta manera. Ya sabes que es medio histérica, entonces se enoja y explota, al ratito se calma porque entendemos que así es el proceso. Pero nos volvemos personas que califican, que etiquetan, que juzgan, que hay un rendimiento que tenemos que dar y tenemos que sobreponernos, en vez de entender que hay un proceso natural en las cosas y que es importante respetarlo y dar nuestros tiempos para que el estrés lo podamos gestionar y lo podamos nivelar y manejar adecuadamente a nuestro favor y no en contra, que es lo que sucede, ¿no? Por eso la ansiedad y la depresión que se está dando tan fuerte ahorita. Claro. Paso ahora sí, mi querida Chely. Muchas gracias. Pues coincide que lo que quería yo comentar y compartir tenía que ver justo con esto que Vero menciona, y es eso, la desconexión y el que ya se nos olvida que pues esto es algo totalmente natural y dónde la intervención del hombre o en qué momento hemos asumido como que pues todo debería de estar a nuestro servicio, a nuestro favor, y no que las cosas también suceden por lo que hemos provocado, ¿no? O sea, hemos quitado o modificado ritmos de la naturaleza, ¿no? O sea, sí, como bien mencionabas, ¿no? O sea, por donde, o se mencionaba ahorita, ¿no? Que es un cauce de río, etcétera. Digo, en el caso del volcán, no es tanto, digo, a menos que sí tenga algún efecto todas las pruebas nucleares, que también pues no tenemos ninguna prueba al respecto de qué tanto modifica estos movimientos. En el caso de los terremotos se considera que es probable que sí, pero nosotros, o sea, lo provocamos. Y claro, no sé si este tema de los asentamientos irregulares y las causas sociales que lo provocan, pues tiene mucho que ver con lo que no estamos haciendo y por qué la gente se está alejando del campo, es lo que creo yo. No justifica, o sea, para mí esta parte
híjole, responde a veces a intereses tan complejos que sí es un tema difícil, ¿no? Porque de igual forma sucede en pues, asentamientos regulares, o sea, en permitir que se construyan de tal y cual manera hoy los edificios afectando un sinfín de cosas, ¿no? Entubando ríos, etcétera, pues que fue lo que, digo, no solo lo que sucedió en Ciudad de México, pero creo que es donde el número de ríos entubados es mayor, todo eso modifica, sin duda alguna, cómo se comporta la naturaleza en cada uno de los espacios, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente considero que el temor o la angustia que nos genera podría ser distinto si nos conectamos con esta parte o de fluir, no sé cómo decirlo, con lo que es normal o natural que sucede. Claro, y aquí digo, volvemos otra vez a tocar un tema pues que es bastante espinoso, que tiene que ver estos asentamientos irregulares, pues tienen que ver con políticas que no terminan de funcionar para ciudades de este tamaño, el permitir que el campo no tenga la atención indicada para que la gente pueda mantenerse en sus lugares de origen y no tengan que emigrar a buscar oportunidades a otro lado. Digo, sería un tema muy complejo. Sin embargo, claro que afecta, o sea, toda esta visión o esta forma de vida que hemos tenido nos ha ido llevando a tener pues todas estas circunstancias que van generando y van sumando al estrés, ¿no? Claudia, aquí me gustaría un poco que podamos definir o que podamos explicarle a nuestros radioescuchas cuál sería para ti como la forma de poder abordar algo que es tan natural, ¿no? Como los desastres y todo esto, versus la parte emocional. Y aquí me voy a meter también en camisa de 11 varas con esta situación que tiene que ver con ahora a mayor estrés, mayor cantidad de pastillas, ¿no? Últimamente me ha dado por leer una cantidad de libros que me tiene un poco nerviosa porque estoy realmente preocupada por la cantidad de medicamentos que está tomando la gente para dejar de sentir, para dejar de tener esta sensación de dolor y de incomodidad. Claudia, volviendo un poco al tema de la separación entre un estrés que tiene que ver con las cosas ambientales, un estrés que tiene que ver con lo emocional de lo que va generando el día a día y esta incapacidad de enfrentarlo tomando pastillas. Uh-huh. Mire, y sí quisiera también en esto retomar tu pregunta inicial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el estrés generado por una situación externa y el interno? La palabra estrés ya implica es la incapacidad de una persona para poder reaccionar siempre a una demanda externa, ¿no? Y esto es lo que genera el estrés. Una situación interna no tendría por qué estresar. Lo que nos estresa es el no poder reaccionar y que todas nuestras conductas, no todas nuestras soluciones que busquemos no nos dan para salir del evento externo. Cuando ya este estrés, que además el estrés no es algo como tal negativo, ¿no? Porque el estrés nos lleva a reaccionar, que además ahorita retomando los temblores es como muy contradictorio que, no sé, y creo que lo quitaron en las escuelas que desde el 85, esto de no corro, no empujo y no grito, ¿no? Cuando que es una conducta que es imposible que una persona en una situación de alarma, tu cuerpo está pidiendo reaccionar a una situación amenazante, pues son todas las conductas normales de cualquier ser vivo, ¿no? Correr, empujar para poder sobrevivir y gritar para poder descargar, hacer la descarga. ¿Qué pasa cuando ni siquiera eso podemos hacer? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un 9º piso, entonces te dicen, no, ni siquiera vas a bajar, ya no puedes evacuar, porque los que ya nos tocó vivir arriba pues se amuelan, solo los de abajo se pueden salir. Esto obviamente pues va generando estrés. Cuando se convierte esto ya en una situación angustiosa y la misma angustia ya habla de un contenido emocional que perdura, porque la angustia ya no es a una situación particular. En el estrés hay muchos tipos, ¿no? Cuando estamos hablando de un miedo normal, que además se espera que en una situación de desastre esta curva del pánico, de la ansiedad, suba y baja, ¿no? La gente inmediatamente vuelve a su nivel normal y la gente incluso regresa a trabajar
después de un temblor. Pero, ¿qué pasa con las personas en donde su nivel de estrés se queda, se mantiene y entonces se torna en una angustia? La angustia ya no tiene un fin, la angustia ya paraliza, la angustia ya no está dirigida a un objeto en particular, ya no es miedo, ya es una situación que tiende hacia la depresión porque le impide a la persona desarrollarse en todas sus habilidades, ¿no? En todas sus esferas. Y entonces es cuando se requiere del apoyo. El apoyo farmacológico se requiere en los casos en donde hay una sobrecarga, incluso corporal, fisiológica. No podemos satanizar, sino que hay que hacer una valoración muy detallada de en qué situaciones el estrés está generando ya incluso alteraciones en los ritmos de sueño, ¿no? Que eso también es otra fuente de estrés interna. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, obviamente, como comentabas, en no automedicarse, sino hacer una valoración muy fina en donde hasta qué momento el cuerpo tendría que dejársele reaccionar a la situación que lo está estresando y en qué momento esto ya no es una reacción de miedo o de ansiedad normal, sino ya una situación de angustia que puede estar ya en el filo de una depresión. Y aquí me gustaría, Claudia, nada más rapidísimo, que creo que también tiene mucho que ver con las experiencias previas que hemos tenido. O sea, como bien decía, no es creo que fue Cheli o Norma, ya no me acuerdo, que dijeron que no es lo mismo una persona que de repente está en un temblor y sale y demás, a una persona que quedó enterrada, a una persona que se le murió un hijo, un esposo, algo. Ahí se va quedando en la memoria un evento que fue traumático para esa persona, que va a elevar los niveles estresores en un momento si volviera a pasar por una situación así, ¿no? Claro, y ahí es donde ya se torna distinto. Es un caso muy particular, las condiciones son diferentes, la historia es otra cosa y se conecta un evento con otro. Entonces, ahí sí se justificaría, ¿no? Y aún así se requeriría un proceso de apoyo psicológico para que esta situación, viviendo además en un país así, se va a estar repitiendo. ¿Qué hacer con este evento que se va a seguir dando? Claro, y aunado a la situación no solamente del Popo y de los temblores que hemos tenido varios este año, que no han sido nada agradables, ¿no? En esta situación del movimiento exagerado que generan los edificios que tienen estas construcciones para permitir que no se caigan, ¿no? Le vamos aunando los estresores que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con la situación del país, con el narcotráfico, con la falta de trabajo, con una serie de cosas, y nos va impidiendo poder tener pues una vida plena, ¿no? Generando situaciones en donde hoy pues es alarmante la cantidad de medicamentos que se están tomando precisamente para hacerle frente como mecanismo defensivo a situaciones que producen este nivel de estrés tan terrible. Norma, no sé cómo escuchaste todo esto. Pues mira, digamos que el catálogo está muy amplio, pero creo que hay una parte que nos toca personalmente, ¿no? A cada quien elegir. Si sigo conectada, digo, hay situaciones que no podemos controlar, como los temblores o la erupción del volcán, pero ¿qué hago yo con mi estrés del día a día? ¿No? ¿Cómo lo puedo manejar? Esta parte que tú hablas de la situación del país, el tráfico, o sea, son estresores que están ahí con los que convivimos en el día a día. Entonces, ¿qué necesito? Meditar, hacer ejercicio, escribir, estar un rato, conversar con alguien, cómo me sienta esta parte de estar en este rush todo el día, ¿no? De querer hacer algo y tener factores que no me permiten llegar a la meta. O sea, necesito apoyo, ¿no? Si yo no encuentro esa puerta que me libere ese estrés y me lo baje un poco, insisto, haciendo ejercicio, que para mí es el mejor drenador de estrés, y un poco meditar y un poco escribir, pues entonces, ¿qué necesito? ¿O cómo contribuyo yo a generar más estrés? Porque a lo mejor me estreso más de que no lo puedo controlar, pero tampoco busco maneras de drenarlo. Entonces, ¿cómo puedo yo colaborar con la salud de mi cuerpo
sin meterme un torrente de pastillas, ¿no? Para mí esa no es opción. Las pastillas por cuestiones de salud y por ética personal no me gusta empastillarme, nunca lo he hecho y no lo voy a empezar a hacer ahorita. Entonces prefiero buscar elementos que me ayuden a ir drenando esto y a convivir un poco con lo mínimo, porque también para mí el estrés es esta parte de acelere, de muévete, no te quedes parado, porque también es como el miedo, ¿no? Te puede paralizar, pero también te puede motivar a salir adelante. Entonces, para mí con el estrés pasa lo mismo. Lo puedo arrastrar o lo puedo usar como una catapulta que me lleva a un lugar diferente. ¿Dónde quiero estar? ¿En la inmovilidad o buscando maneras de superarlo, de sobrellevarlo, de convivir con él, pero sin que me provoque esta angustia de a dónde voy a ir a parar y cuándo se va a acabar, ¿no? Porque no se va a acabar nunca. Claro. Y aquí creo que en este programa es importante que vayamos teniendo la capacidad de ir diferenciando unas cosas de otras, ¿no? Como el miedo, aunque genera una situación de estrés, eso es algo que está intrínseco en el hombre y que tiene una capacidad de funcionar dentro de nosotros para poder sobrevivir. Entonces, tener miedo ante una situación como el volcán, los temblores, etcétera, etcétera, eso es natural, ¿no? Yo creo que hay que empezar a definir. Exacto, y eso no se va a quitar, eso va a estar siempre ahí. Y nosotros contamos con toda la paquetería para hacerle frente a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que como bien lo decía Claudia, y aquí creo que es muy importante poderlo denotar, como el miedo tiene una cúspide y luego tiene una bajada, ¿no? O sea, el miedo tiene una función fisiológica para poder salir corriendo, para poder salvar la vida, y a eso no hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? O sea, es una redundancia un poco curiosa, pero creo que es importante mencionarlo y que quienes se queden con las ideas de este programa vayan teniendo esa capacidad de definir en dónde está cada cosa, ¿no? Y muy bien, creo que la parte, tanto Vero como tú han estado mencionando, lo que sí podemos hacer para bajar esos niveles de ansiedad y de estrés que se van cargando debido a todo lo que tenemos, que tiene que ver con lo que sí podemos hacer, con lo que está a nuestro alcance. Pero aquí te quiero preguntar a ti una cosa. Tú no vives en la Ciudad de México, tampoco vive Chely. Sí, pero Chely sí vivió hasta hace poquito, como tipo ayer. Entonces a ella no la voy a contar ahorita, pero a ti, por ejemplo, que ves esto que está sucediendo en la Ciudad de México con el volcán, con las inundaciones, desde una mirada externa, porque ojo, también aquí es importante mencionarlo, no es lo mismo para quienes vivimos en la Ciudad de México con todo esto, para aquellos que están observándolo desde afuera, ¿no? Cómo se vive lo que sucede dentro de la Ciudad de México, querida Vero, desde allá, desde León, Guanajuato. Fíjate que pareciera algo totalmente ajeno y externo. Curiosamente, los medios de comunicación, si no tuviéramos este acceso, no sabríamos lo que está pasando. Y parece mentira, pero genera estrés. Hasta que llega un momento en que dices, un momento, ¿yo qué puedo hacer? No vivo ahí, no estoy ahí, no tengo relación allá más que con familiares. No se puede hacer gran cosa. Y sin embargo, es aprender a diferenciar dónde sí puedo participar, dónde sí puedo intervenir, de dónde no. Hasta dónde me corresponde y qué sí puedo hacer y qué no. Estando a la distancia, se recibe mucha información de cómo es. Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Esto fue Encuentro Sustentable. Escúchanos todos los sábados 11 de la mañana a través de promoestereo.com. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Hasta pronto.